Le vamos a dar la bienvenida al autor del libro que tengo en mis manos, El último paisaje de Otis, Benito Pascual, que nos acompaña esta noche. Esta publicación se presentaba el pasado 29 de noviembre en la Biblioteca Pública y hoy pues se presenta aquí en Ocho Magazine. Muy buenas, Benito. Hola Eva, buenas. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Muy bien. Bueno, Benito, tú eres educador y es que no lo hemos contado hace poquito que pasabas por aquí en Escuela de Padres, con la que empezábamos el programa de hoy y que precisamente no hemos comentado nada, pero que estamos de enhorabuena por ese informe PISA. Exacto. Que tenemos que, oye, algo bueno que tenemos y seguro que vamos a hablar de ello mucho, pero oye, Castilla y León liderando ese ranking a nivel de España, pues estamos encantados. Desde luego. Así que enhorabuena como educador. Pues muchas gracias por la parte que me toca. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Benito, hoy vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de esta novela, que no es tu primer libro, pero no sabemos si es tu primera novela. Bueno, es mi primera novela, mi segundo libro. El primero fue un libro de viajes, Laponia insólita, y bueno, pues me he lanzado a la arena de la novela. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Bueno, digamos que he tocado todos los palos, todos los géneros, y era una buena oportunidad para empezar a escribir sobre algo que en principio era una historia personal, que después se fue transformando, y también ha sido una especie de investigación como proceso creativo, y bueno, el resultado pues es este que tienes aquí. Bueno, cuéntanos cuál es ese último paisaje de Otis, quién es Otis y cuál es el argumento de esta novela que nos presentas. Pues mira, Otis se refiere al soulman, al artista americano Otis Redding, y parte de una canción. El personaje de la novela, que es Juan, escucha a través de su teléfono móvil la melodía de esta canción, y a partir de ahí pues surge toda la trama de la novela. ¿Quiénes están implicados? ¿Dónde nos transportas? Porque esta imagen, este puente que están viendo en pantalla, pues nos resulta familiar a todos, ¿no? Aunque no hayamos estado allí. ¿Dónde nos vamos a ir? Es el Golden State que atraviesa la bahía de San Francisco, y precisamente porque Otis Redding, la última canción que compone, la hace mirando a la bahía de San Francisco. Es un poco la causa del porqué la portada y el argumento de la novela. Pero realmente no tiene, sí que tiene que ver, pero bueno, tampoco quiero desvelar demasiado, ¿no? Sí que aparece la música como un hilo conductor, pero aparecen otras historias paralelas que se desarrollan en esta historia. Y bueno, fundamentalmente he hecho una introspección porque tiene muchos elementos autobiográficos, aparte de lo que te estaba comentando antes, y bueno, pues digamos que se desarrolla de una manera paralela. Hay una serie de historias encadenadas, tampoco quiero desvelar demasiado, pero digamos que se mezcla un poco cosas que han sucedido en mi pasado con otras cosas que sucedieron en el pasado de otras personas, como podría ser Otis Redding. Decías, Benito, que empezaste pues eso, contando algo autobiográfico y que después, como siempre nos contáis los escritores, después resulta que los personajes empiezan a caminar casi solos y se empiezan a desviar por otros derroteros. ¿A ti te ha pasado esto también? Poco a poco en el proceso de escritura. Sí. Se ha ido disgregando y has acabado en una idea que ni siquiera habías contemplado al principio. El proceso creativo es bastante complejo, porque lo que tú estás diciendo es cierto, es decir, se produce una especie de juego. Cuando tú creas un personaje, pues de alguna manera a veces se te va de las manos, y él mismo se te va dando claves pues para seguir la historia. Y a mí me ha sucedido algo parecido, es decir, yo he creado un personaje que bueno, podía ser yo o podía ser otra persona, pero que poco a poco me fue dando, digamos, pistas de las cosas que podían hipotéticamente ocurrir. Y es un juego a mí me gusta, porque cuando te sumerges en un proceso creativo, realmente te metes de lleno en él, o al menos yo me meto, y creo que casi todos los escritores les sucede algo parecido. Llega un momento en que existen dos vidas paralelas. Una es la vida que tú estás creando a través de la escritura de la historia, y otra es tu propia historia.
Y bueno, pues hay pinceladas en el libro que tienen que ver mucho con mi propia vida en el momento, de manera simultánea, en el momento en que yo estaba escribiendo la novela. Claro. Y es un juego muy interesante. Y supongo que, y esto ya es a título personal, supongo que en tu vida personal esto también influye en tu día a día, ¿no? El decir, ahora salgo de esta vida paralela que estoy llevando cuando escribo y tengo que volver a la realidad. A veces está un poco uno Claro. en una ensoñación, Sí, ¿no? sí, sí, exacto. De todas formas, el ser escritor es un oficio. Es un oficio fundamentalmente, desde es decir, luego. uno se tiene que poner en la mesa. Sí, sí. eh, No viene a la cabeza. así sin más, Exactamente, sí. tiene que ponerse en el teclado del ordenador y empezar a trabajar. Y ese proceso es muy parecido al que le puede suceder a cualquier persona que tenga un trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido es algo cotidiano. Pero claro, estamos hablando de que uno que crea está de alguna manera utilizando, digamos, partes de tu cerebro que normalmente no utilizas en otro tipo de tareas o actividades cotidianas, ¿no? En ese sentido, sí que es cierto, es difícil desligarte en el momento en el que tú estás contando una historia cuando tú haces algo totalmente diferente, ¿no? Es como si tú vas a trabajar y sigues con esa misma historia. Claro, claro, claro. Y a veces, bueno, pues... Pero bueno, yo creo que es algo que te acostumbras. Entonces, bueno, también es verdad que yo tengo una manera muy discontinua de trabajar, porque no siempre tengo el tiempo suficiente. Claro. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se conjuga Claro. con tu vida diaria, ¿no? Cuando no te dedicas a esto, porque evidentemente, primero porque eres novel en la materia, Claro. como creando novela, pero también porque tienes un trabajo que, bueno, Claro. que es el que te ocupa pues, el mayor tiempo posible. Yo personalmente lo llevo bien, porque me gusta mucho. Para mí casi más que un trabajo es primero es una necesidad y después es algo placentero, algo que me da mucho. Entonces no lo llevo mal. Por ejemplo, puedo estar escribiendo por la noche o por la mañana y no me importa, porque estoy metido en mi universo y estoy a gusto. Benito, ¿cuál es el objetivo de este libro? Es decir, los lectores cuando cojan esta novela, ¿qué crees que les va a evocar? ¿Qué crees que van a encontrar en ella? ¿Qué sentimientos, qué pasiones? ¿Qué es lo que van a encontrar en este libro? Yo creo que un buen libro fundamentalmente es aquel que es capaz de generar esa vida paralela de la que te hablaba antes. Es decir, la persona que está leyendo un libro, que lee un buen libro, lo que le hace es generar esa vida paralela. Es como si en un momento determinado tú te estás metiendo en esa novela. Cuando no te das mucha cuenta de ello es que es un buen libro. Eso es lo que me gustaría que cualquier lector encontrara en esta novela. Una historia que la atrapara y que le generara esa vida paralela. Y por otra parte me encantaría, yo deseo que haya oportunidades para sentir, para emocionarte con las palabras, encontrar cosas bellas, ¿no? En un momento de la historia yo digo que la belleza es algo así como una hoja que cae dócilmente y que se pone en el suelo encima de una mina que está a punto de estallar, porque también la belleza, digamos que tiene otro mundo interior, tiene algo muy desconcertante. Entonces yo creo que en este libro se pueden encontrar bastantes cosas en ese sentido. Benito, muchísimas gracias por venir. Si le ponemos una etiqueta así rápidamente, ¿lo englobamos en algún género? ¿En cuál le ponemos? Bueno, narrativa urbana, pero bueno, yo creo que es un libro, una novela, una buena historia. Para descubrir. Para descubrir, exacto. Pues Benito, muchísimas gracias. Ya lo saben, el último paisaje de Otis. Seguro que en las librerías de Zamora lo encontramos. Sí, sí. Y bueno, pues ya nos contarán, o ya le contarán a Benito si lo ven por la calle, que eso es lo bueno de estar en Zamora y con zamoranos, que podemos tener un encuentro casual de tú a tú con los escritores. Muchísimas gracias y esperemos que no sea el último, la última novela. Seguro que no. Seguro que no. Muchas gracias a ti. Benito, gracias.